¿Perdón? ¿Ya? Bueno. Antes de eso, para que no se me olvide al final, de su hoja de trabajo se los voy a mostrar. Eh, lo único, de la parte 2, lo único que tienen que entregar es el 9, el 10, el 1 y el 2 y el 11. Todo lo demás yo lo había puesto extra para ver si lo logramos abarcar, pero no se logró. Entonces ya lo que seguiría la otra semana ya es límites. Entonces, no sé si me escucharon bien todos. El 9, el 10, el A y el B, y el 11, todo. Su prueba corta ya se las dejé hecha, está muy sencilla, se van a dar cuenta cuando la vean. Y es el lunes, igual ese día les puse la entrega de la hoja de trabajo para que no haya problema. De una vez les dejé hecha la hoja de trabajo 2, que se quedaría hasta el 31. Bueno, ¿dudas de lo que acabo de decir? Bueno. Entonces, hay algo que espero que hayan visto en cuarto, que se llama recta tangente, ¿lo vieron? ¿Lo vieron o no? Sí, Sí. ¿Alguien que me diga sí o no? Sí lo vimos. pero no nos acordamos. Bueno, hay dos tipos de rectas famosas. La recta secante, que viene del latín secans, que significa cortar. Y la recta tangente, que viene del latín tangens, que significa tocar, rozar, o algo en común, un punto en común. Este tipo de noción de recta tangente es la que ustedes van a tratar de hacer en los límites. La idea que ustedes van a tener o que les doy de intuitivo, que sería el inicio, ya luego se espera de que haya una definición formal de límite con algo que se llama epsilon delta. Pero digamos que la noción que deberían de tener ahorita de lo que va a venir es que cuando hablamos de un límite, hablamos de acercárnosles a un punto. ¿Y por qué es tan complicado sacar la recta tangente a una curva? Porque para sacar la recta, para sacar la ecuación de una recta, ¿qué necesitamos? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién me dice? Una pendiente. ¿Qué necesitamos para encontrar la ecuación de una recta? Pendiente. La pendiente. Y para sacar la pendiente necesitamos dos puntos. Entonces, lo complicado de este tema es que cuando tenemos una recta tangente a una curva, sea lo que sea que valga la curva, solo tenemos un punto. Entonces, no hay ninguna manera con la matemática anterior de poder encontrar cuál es la pendiente de la recta tangente en un punto. Y eso es lo complicado, eso es a lo que se va a acercar el límite. Lo que va a tratar de hacer este proceso de límites es acercarnos tanto al punto infinitamente cerca para aproximar a una manera infinitesimalmente pequeña hasta llegar a encontrar cuál es ese punto. Y si logramos encontrar ese punto en la recta, como la recta tangente comparte ese punto con la curva, pues estaremos encontrando un punto en la curva. Y eso va a tener muchas aplicaciones. ¿Por qué?
Cuando ustedes les hablan de velocidad, les dicen distancia partido tiempo. Y esto lo que se conoce, aunque le dicen que es velocidad, pero es una velocidad promedio. Si nosotros quisiéramos conocer algo que se llama velocidad instantánea, es decir, la velocidad en un punto, pues tendríamos que hacer un acercamiento por medio de límites, que luego se va con los límites, van a dar la introducción y van a dar las herramientas necesarias para llegar a lo que se conoce como la derivada, que va a ser su trabajo en todo el primer semestre junto con las aplicaciones. Entonces es importante el video que vamos a ver, porque va a ser básicamente de dónde surgió esta idea, de dónde es que viene esta necesidad de las personas, de los creadores del cálculo, Newton y Leibniz, de querer encontrar una pendiente de la recta tangente en un punto, de querer llevar la matemática a una manera infinitamente pequeña. Entonces vamos a ver dos videos pequeños, el primero más pequeño que el segundo, y yo voy a pausarlo cuando necesite para que podamos tener una reflexión de el por qué se necesitó este nuevo enfoque de las matemáticas y por qué es tan importante en todo lo demás que viene. Porque es su primera clase formal de matemáticas en la universidad, aquí, en buenas universidades, y en el extranjero. Porque es su primera clase de mate después de que pasaron bien los exámenes, es cálculo 1. ¿Por qué? Porque en todos lados cálculo 1 es la primera clase de ingeniería. ¿Por qué? ¿Qué es tan importante? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver este par de videos y con eso vamos a terminar. Voy. Bueno, les agradezco si le ponen atención, por favor. Historiador y filósofo. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646. Fue hombre de leyes, matemático, alquimista, historiador y filósofo. Descubrió el cálculo infinitesimal y planteó que el mundo es racional, continuo, ordenado e infinitamente múltiple. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Afirmó también que el mal es real, pero que el mundo existente es el mejor de los posibles. Leibniz afirma que el mundo es racional. Ordenado. Continuo. E infinitamente múltiple. Eso es su filosofía personal. Vamos a ver que Leibniz es un hombre religioso. Y una de sus razones por las que se le mete en la cabeza el querer encontrar la matemática de esto es para demostrar algo que él decía y que muchos filósofos de la época se burlaron de él. Y decía que este es el mejor de los mundos posibles. Y incluso ahorita puede ser un poco risible la pregunta, lo que él dijo, que este es el mejor de los mundos posibles. Entonces, tal vez podemos vivir en una burbuja, pero volteamos a ver a otros lados y pues hay mucho dolor, hay mucho hambre, hay mucha enfermedad, hay mucha muerte. ¿Cómo Leibniz se le ocurre
diría Locke, cómo a Leibniz se le ocurre tal barbaridad. Y otro filósofo que se llama, ay, se me va a olvidar el nombre. Déjenme recordarme porque si no, no voy a poder seguir la vida. Otro filósofo, Voltaire, básicamente escribió un libro literalmente burlándose de Leibniz, burlándose de este es el mejor de los mundos posibles. Pero Leibniz estaba empecinado en querer demostrarlo, empecinado en mostrar de que este mundo es racional, ordenado, continuo, múltiple, que se puede explicar, que la maldad del mundo es necesaria y que a pesar de la maldad, lo que hay es lo mejor que puede haber. Continuamos. No, esto no era. Esto sí era. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un filósofo que fue también un hombre de mundo. Sirvió a príncipes, fue confidente y amigo de princesas. Leibniz fue una figura importante en su época y un poco, quizá me tomen todo. Fue una de las primeras figuras que en Europa tuvo conciencia de una unión europea, de una unión de los estados y de una unión de las religiones. Él pensó que los cristianos estaban enfrentados unos con otros por malentendidos de lenguaje. Uno de sus primeros proyectos fue lograr un lenguaje diferente de los lenguajes naturales, un lenguaje preciso, un lenguaje que pudiera ser utilizado por todos, un lenguaje universal, de tal modo que no hubiera los malentendidos que suele haber entre los seres humanos y que enfrenta a cristianos con cristianos, a europeos con europeos, etc. Sus proyectos fueron extraordinariamente varios, viajó mucho, escribió de matemáticas, escribió de metafísica, pero realmente la obra que publicó durante su vida fue muy escasa. Publicó unos pequeños libros, a diferencia de los grandes tratados filosóficos que suelen ser más o menos monumentales. Leibniz solo publicaba cuadernillos, publicaba unos estudios muy breves. De modo que siempre nos ha quedado la duda respecto a qué pensaba de las cosas, porque muchas de las opiniones de Leibniz nos llegan de una manera indirecta, o por su correspondencia, que tuvo una correspondencia muy amplia sobre todo con damas de la alta nobleza y con personajes importantes de la política de su tiempo. Él tuvo de alguna manera dos enfrentamientos polémicos con dos figuras muy importantes de la época. Por una parte, el cálculo infinitesimal, que fue uno de sus grandes hallazgos teóricos, le enfrentó con los partidarios de Newton porque decían que Newton lo había descubierto antes que él. Probablemente en realidad lo descubrieron ambos, cada uno por su lado, pero eso produjo un enfrentamiento bastante ácido. Y otro con John Locke. Locke decía que en nuestro espíritu, no en nuestro entendimiento, no hay nada hasta que los sentidos nos dan los datos a partir de los cuales comenzamos a pensar. Leibniz le corrigió diciendo que efectivamente en el entendimiento no hay nada antes de que los sentidos aporten sus datos, pero está el entendimiento mismo. El entendimiento mismo ya es una realidad antes de que los sentidos aporten sus datos. Frente a Newton, frente a Locke y a través de Europa, en búsqueda por una parte de la armonía y de la reconciliación entre los pueblos y por otra parte buscando también una justificación a los aparentes males producidos bajo la magnanimidad y la benevolencia divina, ahí vivió pasó la vida de Leibniz, y eso es lo que vamos a presentarles a ustedes si son tan gentiles que nos acompañan en este programa. Bueno, entonces tenemos un filósofo obsesionado con la unidad. Obsesionado con la unidad no solo de las cosas, obsesionado con la unidad de los pueblos, obsesionado con un lenguaje universal, que creo que todos me entiendan que cuando hablamos de lenguaje universal hablamos nada más y nada menos que de las matemáticas. Obsesionado con una unión, obsesionado con demostrar por su religiosidad,
y yo no soy el mejor para hablar de religión, obsesionado con su religiosidad de demostrar que este mundo es el mejor de los mundos posibles. Estaba obsesionado con una armonía. Eso le lleva a lo que vamos a ver ahorita. Son requisitos indispensables. El pensamiento de Leibniz es fundamentalmente antitraje. Precisamente lo que él quería era borrar esa especie de patetismo y de perpetuo lamento que acompaña la historia de los seres humanos. Pero es que, diremos, existen muchos males, unos males indudables. Por mucho que se nos hable de la benevolencia y de la omnipotencia divina, estamos rodeados de males terribles en ocasiones. Leibniz dice que esos males son aparentes, o sea, no niega que sean males, pero niega que el mundo pudiera existir sin ellos. Como Dios es omnipotente y sabio, ha calculado todos los mundos posibles. Y eso que a nosotros nos parecen males son requisitos indispensables para que el mundo pueda ser. Si no fueran esos males tal como son, el mundo no podría existir. De modo que la divinidad ha calculado aquellos mínimo, digamos, de males imprescindibles para que el mundo pueda funcionar y pueda ser. Y la propia diversidad de cosas peores unas que otras hace que el mundo sea más rico. Pensemos, por ejemplo, en una biblioteca y pensemos una obra extraordinaria, digamos, la Ilíada. Bueno, una biblioteca que tiene la Ilíada es una biblioteca enriquecida, naturalmente, por una obra importante. Pero pensemos una biblioteca de 10.000 volúmenes y los 10.000 volúmenes fueran la Ilíada. Sería una biblioteca inferior a otra que tuviera la Ilíada y otros 9.999 volúmenes que fueran de obras inferiores a la Ilíada, pero distintas. Es decir, lo que nos parece una deficiencia, no todas las obras son tan buenas como la Ilíada, en realidad es un enriquecimiento, porque así hay una diversidad que de otro modo no existiría. Bueno, este tipo de justificaciones, este tipo de explicaciones es el que da Leibniz para justificar su defensa, su apología de Dios. Es decir, Dios, hay una palabra específica, la teodicea, es la justificación, la defensa de la obra divina como preferible a que hubieran desaparecido lo que nosotros consideramos males. A eso se le llama un optimismo metafísico cosmológico. Claro, algún irónico puede decir que no solamente Leibniz no es optimista, sino que es el más pesimista de todos, porque francamente decir que este es el mejor de los mundos posibles. Bueno, entonces, eso es Leibniz, y ahorita vamos a ver la parte matemática, que es lo que nos interesa. Pero, otra vez, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge esa creatividad matemática? No siempre surge de la gente que le gusta la matemática, desde el principio, como Newton. También surge de gente que, bajo otras formas, necesita comprobar o justificar. En este caso, Leibniz estaba obsesionado con justificar la existencia y la benevolencia, la omnipotencia y el total albedrío de Dios sobre todas las cosas. ¿Quién soy yo para decirles que eso es mentira? Nadie. Ya mi opinión sobre qué soy o qué no soy, eso ya no es importante para esta clase. Será para otra conversación que tengamos. Pero es importante ver cómo a Leibniz su obsesión por la continuidad de las cosas, por lo ordenado de las cosas, por demostrar que todo es racional, que todo es múltiple, que todo está relacionado, es lo que le da a él la pauta para lo que vamos a ver ahorita matemáticamente. Denme un segundo.
Esta escuela una vez se llamó Universidad de Hannover, pero en 2008 la renombraron como Universidad de Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz en honor al gran matemático. Este es un símbolo de profundo respeto. Esta ciudad tiene más de 30 centros de investigación que llevan su nombre. Es el producto de su fama. Entre ellos está el que dedicaron a su vida y sus logros. Es la biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz. Estamos acercándonos a la habitación que tiene sus pertenencias y recuerdos más importantes. Nos van a abrir la puerta. ¿Qué es lo que un matemático deja después de su muerte? Entre todos los artefactos significativos que quedaron entre sus posesiones, el más extraordinario es esta calculadora. Este artefacto, terminado en 1694, fue la primera máquina que podía realizar las 4 operaciones aritméticas básicas. En ese momento, incluso mucha gente no era capaz de realizar multiplicaciones o divisiones. Este fue un invento revolucionario. Su armado llevó varias décadas y sus piezas eran muy difíciles de encontrar. ¿Cómo hacían un cálculo usando esta máquina? Multipliquemos 1234 por 23. Primero giramos las perillas de los números hasta las posiciones 1, 2, 3 y 4. Luego giramos la manija de arriba 3 veces para marcar las unidades de 23. Movemos esta hasta la posición de decenas y giramos la manija 2 veces. El resultado es 28.382. La respuesta correcta. Esta máquina puede llamarse el abuelo de la computadora. Esta calculadora es el objeto más importante de su patrimonio. Pero en realidad, lo más importante eran sus manuscritos. Aquí tenemos guardados una gran cantidad de ellos. Leibniz dejó un legado de más de 100.000 documentos. De esos documentos, más de 15.000 son cartas de correspondencia que se enviaba con otros eruditos de su época. 100.000 manuscritos ordenados por orden alfabético. Acá encontramos el nombre de Isaac Newton. Leibniz dejó tantos manuscritos que aún siguen estando en proceso de organización. Todo su trabajo suma más de 150.000 piezas, y la mayoría son notas, cartas o memos. Era un experto en matemáticas, filosofía y ciencia, pero no escribió ninguna disertación de ningún campo en particular. Ein Schreiber den Brief in Schönschrift geschrieben und dieser Brief ist nach London gegangen. 2 de las cartas son de Isaac Newton, el erudito más respetado de la época. Hier haben wir einen Antwortbrief von Esta carta que Leibniz recibió antes de escribir su tesis se convirtió en el eje de contienda en su futura batalla. Gottfried Leibniz era tan versado y pragmático como Leonardo da Vinci. No fue ninguna casualidad que a la edad de 29 años llegara a tan brillante idea. La idea tuvo que ver con los objetos en movimiento, sobre su diferencial. Era un modo de calcular la velocidad de un objeto en movimiento. Con las coordenadas cartesianas fijamos en el eje X la distancia y en el eje Y el tiempo.
Mi auto se desplaza hacia Hannover a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, pero mientras manejo, la velocidad varía constantemente. ¿A qué velocidad está viajando el auto cuando pasa por el punto medio? La velocidad se obtiene dividiendo la distancia por el tiempo. La velocidad promedio es de 60 kilómetros por hora, ya que recorre 60 kilómetros en una hora. Para encontrar una velocidad más precisa, necesitamos achicar el intervalo de tiempo. La velocidad en este bloque es de 65 kilómetros por hora. En este espacio más chico, la velocidad es de 68 kilómetros por hora. Y si lo achicamos aún más, es 68 kilómetros y medio por hora. Cuanto más chico es el intervalo, se puede determinar con más precisión la velocidad. Está claro que podríamos seguir achicando los intervalos infinitamente. Contrariamente, aceptamos una determinada velocidad promedio cercana al momento preciso en el que la estábamos calculando. A esto se lo llama diferencial. En 1675, Leibniz publicó sus notables resultados en una revista científica llamada Acta Eruditorum. Fue como descubrir la magia. Todos los objetos del mundo están en movimiento. Pero hasta antes de Leibniz, las matemáticas no se habían preocupado por los objetos en movimiento. Esto nos permitió hacer cálculos acerca de las cosas que se mueven. El volumen de un líquido que fluye, la tasa de variación de los precios, incluso la diferencia en la presión del aire. La matemática renació con la llegada del cálculo. Bueno, entonces llegamos a este punto en donde la matemática ya se interesa por los objetos en movimiento. La matemática da un giro increíble. Newton también lo hace, la diferencia fueron 10 años, lo que pasa es de que Newton lo descubrió por un método que se llama fluxión. Fluxión es algo que se encuentra en uno de sus manuscritos que se llama, según me recuerdo, método de fluxiones infinitorum, algo así, en donde él básicamente está viendo los diferenciales de una manera distinta. Dos filósofos matemáticos encontrando la misma respuesta por medios distintos. Leibniz, obsesionado con su teodicea, que básicamente se traduce como su apología de Dios, y Newton, obsesionado con demostrar de que existen ciertas, con explicar la naturaleza por medio de las matemáticas. Dos personas distintas, dos objetivos distintos, un resultado distinto. Y es interesante que aunque hasta la fecha de su muerte no se le dio el crédito a Leibniz, muchos años después ya se encontró de que realmente los dos lo descubrieron al mismo tiempo, y para beneficio de Leibniz, lo que usamos nosotros hoy en matemáticas más comúnmente como la notación de la derivada y la notación de la integral son la notación de Leibniz. Entonces quizás sea un premio a su paciencia de haber muerto solo y sin nadie y bajo el desprestigio de haber supuestamente copiado a Newton. Entonces eso es lo que va a versar sus cursos de matemáticas, el primer semestre sobre derivadas y sus aplicaciones. Van a ver que hay un método que se llama el método de las raíces de Newton. Van a ver cómo las cosas cambian respecto al tiempo, el volumen, respecto a todo, y cómo se utiliza en la vida real. Yo, que porque soy alguien que le gustan los acuarios, lo uso siempre. Siempre tengo que estar
vigilando que mis peces tengan un apropiado nivel de amoníaco y nitritos y nitratos para que vivan felices. Y todo eso es matemática en movimiento. Entonces, espero que el curso les guste, espero que lo aprovechen, espero, como les dije ayer, que sean inquisitivos, que pregunten, que no se queden con la fórmula, que sepan el porqué de todo. Y pues otra vez, mucho gusto de haberlos conocido, mucho gusto, y tienen mi número. Y gracias por todo. Se cuidan, amigos. Vamos, Ángel. Un gusto. Adiós, Ángel.